porque al ver todas las señales, ellos decían que todos los milagros eran ¿por quién? Por el poder de Satanás. Y esa incredulidad es la que los condena, la que los condenó. También pudimos concluir que esta parábola que usó el Señor Jesucristo desenmascaró a los fariseos, escribas y saduceos, enseñando que su incredulidad no le dejaron ver lo que muchos judíos comunes y corrientes pudieron ver, que Cristo, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Y el título del sermón pasado era ellos son realmente de Jesús, o usted es realmente de Jesús, y concluimos que los fariseos no eran de Jesús, que los que eran de Jesús eran los que habían creído en él como el Mesías, así como lo hizo Nicodemo y como lo hizo José de Arimatea. Y así, quiero que por favor encomendemos el tiempo a nuestro Dios para que bendiga este tiempo que vamos a aprender de la palabra. Por favor, oremos. Santo Padre, Santo Señor, estamos delante de ti, primeramente agradecidos porque nos permites hoy, domingo, en tu santo día, poder venir a tu iglesia, poder venir a congregarnos como hermanos, poder venir con diferentes dificultades, circunstancias, enfermedad, aflicción, preocupación, pero Santo Padre, somos una familia, somos tu verdadera familia y te necesitamos a ti, nuestro Padre amado, nuestro Padre glorioso, que nos muestres nuestro pecado, como también que nos animes a seguir adelante. Gracias, porque como decía nuestro hermano en la cena, tú no pasas por alto mi pecado, no pasas por alto el pecado de ninguno de los que decimos ser tus hijos, y es necesario que los saques a flote para que podamos seguir adelante en nuestra carrera. Amado Padre, en esta mañana, danos el entendimiento, danos la comprensión, danos la atención adecuada para poder seguir aprendiendo acerca de este gran discurso que dio tu Hijo en el tiempo que estuvo en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, el título que le puse al texto de hoy es La familia de Dios. Y son dos puntos muy sencillos. El primero es una pregunta, ¿esta es qué? La familia de Dios, esta es la familia de Jesús. Y están en los versos 46 y 47, por favor los leemos. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ese es nuestro primer punto. El segundo punto es el versículo 48-50, que lo puse, esta sí es, en respuesta a la primera pregunta. Versículo 48-50 dice así, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, bien, hermanos, miremos el primer punto, es la pregunta, ¿esta es la familia de Jesús? ¿Esta es la familia de Dios? Y es importante comenzar diciendo que la familia del Señor Jesús es muy posible, vamos a mirarlo más adelante, que hubiesen podido estar en ese segundo gran discurso. Es muy posible que lo hubieran estado escuchando, es muy posible, es muy posible. Es muy posible que la familia hubiera estado o hubiera visto el milagro que hizo frente a este judío que estaba endemoniado y que estaba mudo y que Cristo usó de su poder como confirmando que era el Mesías. También es posible que la familia estuviera presente cuando el Señor Jesús reprende tan dura incredulidad de los fariseos y de los escribas. Por ello es importante que nos podamos preguntar dentro de esta pregunta, ¿la familia de Jesús
¿Qué revelación recibió? La familia de Jesús, ¿qué señales o qué escuchó acerca de Jesús? Los hermanos, noten que Jesús era el primogénito. Él tuvo 4 hermanos, hombres y otras hermanas. Entonces, ellos recibieron revelación y quiero que lo podamos mirar. Se puede iniciar respondiendo que el Señor Jesús creció e inició su ministerio en Galilea. Recuerde que el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. Judea era una región donde estaba Jerusalén. Y Galilea era otra región hacia el norte. Entonces, el Señor Jesús crece en Nazaret de Galilea. El Señor Jesús crece allí en la región de Galilea. Quiero que vayamos por favor todos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 48 al 52. Lucas 2, 48 al 52. Aquí el contexto es Jesús en su juventud, cuando estuvo 3 días en el templo, compartiendo de la ley con los doctores de la misma. Entonces el Señor Jesucristo estuvo con sus padres y sus hermanos en la región de Galilea. Quiero que leamos Lucas 2, 48, 52. Dice así, Lucas 2, 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El texto que nos deja ver, que Jesús vuelve a su casa, a Nazaret, en la región de Galilea. Allí permaneció en sujeción, allí creció, llegó a su edad adulta y hasta que inicia su ministerio. Y él inicia su ministerio en la región de Galilea. María y sus hermanos y José, hasta donde se sabe, vivieron en Nazaret. Y Cristo fue a muchas ciudades, Jesús fue a muchas ciudades en la misma región de Galilea. La familia del Señor Jesús, pues, se compone de sus padres y sus hermanos. Sabemos que José debió morir después de que con María tuvieron los demás hijos, no tenemos mucha evidencia, y quedó como tal María con sus demás hijos. Entonces, miremos primeramente María como cabeza de esa familia. María, ¿qué revelación recibió de que Jesús era el Cristo? Porque noten que Mateo 12, 46 y 47 nos está planteando la pregunta de que si esta es la familia de Jesús, esta es la familia de Dios. Y quiero que ahí en Lucas, capítulo 1, 46 al 55, podamos mirar. Lucas 1, 46 a 55. ¿Qué vamos a mirar? La evidencia de qué revelación tenía María acerca de su hijo. Lucas 1, 46 al 55. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Esto no lo dice una mujer que no tenga el Espíritu Santo. Esta exclamación de gozo, de alabanza, de júbilo, no lo dice una judía común y corriente. Aquí María, inspirada por el Espíritu Santo, responde a las palabras de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Recordemos que el contexto es que María va a visitar a Zacarías y a Elizabeth. Entonces María reconoce y confiesa verdades propias de una creyente, propias de una judía piadosa. El versículo 47 que dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoce que Jehová es su Salvador, que Jehová es su Salvador. María era una israelita piadosa, era una israelita sincera, genuina. Miremos el verso 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María reconoce que es indigna. Y es más indigna para ser usada de una manera tan grande, de que en su vientre esté el Mesías, esté el Cristo, esté el que esperaban todos. Ya dice Jehová, yo soy muy indigna. Miremos el versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. María reconoce las grandes bendiciones. Creo yo que la mayor es esta, que en su vientre esté el Salvador, que en su vientre esté el Mesías, que en su vientre esté el que todo el Antiguo Testamento anunció. El versículo 50 y 53, miremoslo. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. María ve la misericordia como también la soberanía en todo el tiempo de Israel. Y miremos algo hermoso, versículos 54 y 55. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Algo magnífico. La más grande misericordia mostrada para con Israel es la simiente de Abraham, Cristo, Jesús. En Cristo son benditas todas las familias de la tierra. María algo entendía de esto, de la más grande misericordia. Y esa más grande misericordia ella la iba a tener en su vientre 9 meses. Y ella iba a vivir con él 30 años. Iba a ser testiga de las señales de que ese niño, sin lugar a duda, era el Mesías. Ahora miremos otra evidencia de la fe de María. Lucas 2, 21 al 38. Lucas 2, 21 al 38. Miremos otra evidencia de la revelación que recibe María. Ahí, como pueden mirar, el versículo 21 inicia presentación de Jesús en el templo. Jesús cumplió 8 días para ser circuncidado. Quiero que miremos el versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y era hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. 33. Y José y su madre estaban maravillados, noten, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Aquí José y María llevan al templo a Jesús para presentarlo. Y Simeón exclama esta inmensa maravilla: la gloria de Israel. ¡Qué inmensa gloria! ¡Qué majestuosa gloria! Simeón pudo alzar al que él esperaba. Simeón pudo alzar al Mesías, al Cristo, al que María había dado a luz por el poder del Espíritu Santo. Miremos el versículo 36, hermanos, y 38. Estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Pueden imaginarse ese testimonio de Simeón y de Ana? Sus padres oyendo y viendo eso. Miremos ahora Mateo 1:18. Más revelación para María, especialmente Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Magnífico. El Espíritu Santo usando a una mujer. Y indudablemente esta mujer confiaba en Jehová como su Salvador, como ya lo habíamos dicho. Confiaba en que Jehová le permitiría a ella tener el privilegio de ser usada de tan gran manera. Miremos Mateo 2:11, Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Quiénes entraron? Los sabios de Oriente, los que elegían reyes. Entonces vayan reuniendo en sus mentes todo lo que ha recibido María. María ha recibido mucha evidencia, mucha revelación. María ha recibido muchas verdades. María era una judía piadosa, habiendo recibido revelación directa de Dios, así como la participación especial del Espíritu Santo en el engendramiento de Cristo, del niño Jesús. Al igual que fue testiga de lo que dijo Simeón, de lo que dijo Ana, de lo que vio cuando los magos vinieron a adorarlo. Ahora quiero que miremos evidencia acerca de lo que los hermanos de Jesús pudieron contemplar o escuchar. Podemos decir en una parte que a la pregunta del primer punto es, ¿esta es la familia de Dios? Podemos decir afirmativamente que María sí era la familia de Dios. María sí era, María creía en él. Pero ahora miremos las bodas de Caná. Juan 2:1-2. Vayamos allí y quiero que nos podamos fijar en los hermanos. Juan 2:1-2. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Quiero, no lo vamos a leer simplemente para recitar el versículo 3. Noten 2:3, Juan 2:3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino?
Muchos dicen que estas bodas eran de algún familiar, de algún pariente muy cercano. ¿Y a dónde fue? En Caná, quedaba en Galilea, quedaba cerca a Capernaum, cerca a Nazaret. En estas bodas noten que María le dice a Jesús: hijo, no tienen vino. O sea, si María no creyera en que él tenía el poder para convertir el agua en vino, no le hubiera dicho. Entonces, por un lado podemos ver la fe y la convicción de que María creía en que su hijo era el Mesías. Pero a lo que quiero que miremos es el versículo 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. O sea, los hermanos de Jesús estuvieron presentes en medio de ese milagro. Pudieron verlo, que es lo que quiero que podamos mirar. Los hermanos de Jesús vieron el milagro, al igual que sus discípulos. Pero aquí el foco son los hermanos de Jesús. Y miremos otra evidencia, Lucas 4, 16 al 30. Lucas, capítulo 4. Estamos respondiendo que si los hermanos de Jesús eran realmente la familia de Jesús o la familia de Dios. Lucas 4, versículo 16 al 30. Aquí Jesús está en Nazaret. Es muy importante que podamos distinguir que Jesús a Nazaret va 2 veces. Esta primera vez Jesús es rechazado. En la segunda también es rechazado, pero quiero que hagamos la distinción. En Lucas 16 al 30 estaban en Nazaret. ¿En Nazaret quién estaban? Pues María y los hermanos de Jesús. Aquí Jesús ya había iniciado su ministerio. Aquí Jesús ya había salido de la casa. Entonces yo pienso que sería oportuno, el texto no dice que la familia estuviera, no dice, hace referencia a que los fariseos querían despeñar a Cristo por lo que les había dicho que eran demasiado incrédulos. Que Cristo les lee el texto de Isaías. Dice, he aquí delante de ustedes se cumplió hoy esta palabra. Quiero que podamos considerar que la familia pudo estar presente. La familia pudo estar presente. Entonces, podemos considerar a la luz de Mateo, por favor vayamos a Mateo 4, 23. Este sí nos habla más claramente. Mateo 4, 23. Mateo 4, 23 y 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, así como fue a Nazaret. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió, noten bien, su fama por toda Siria. O sea, aparte de que era muy famoso en Galilea, donde quienes estaban en Galilea, especialmente en Nazaret, María con sus hijos, o sea, los hermanos de Jesús. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Noten, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, no podemos decir o no podemos negar que los hermanos de Jesús no hubieran escuchado eso. Si lo oyeron en pueblos aparte de Galilea, si lo escuchaban en Siria y su fama, ¿será que los hermanos no lo escucharían? ¿Será que los hermanos de Jesús no estuvieron quizás en Nazaret cuando él estaba en Nazaret? ¿O en los pueblos cerca?
A lo sumo, digamos que aparte de las bodas de Caná, en el milagro que ellos pudieron ver, los hermanos también pudieron escuchar de la gran fama de su hermano mayor, de Jesucristo. La familia del Señor Jesús debió presenciar y escuchar tanto su excelente conocimiento y aplicación de la ley, así como de los milagros, como de las señales, que lo ponían a él como el Cristo, a excepción de su mamá, que su mamá sí confiaba en que él era el Mesías. Miremos Marcos 3:21. Marcos 3:21. Marcos capítulo 3, versículo 21. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Noten la palabra los suyos. Busqué en varias versiones, en la Biblia textual dice, y oyéndolo sus familiares salieron para echarle mano de él, pues decían que está fuera de sí. La Biblia de las Américas, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Aquí la palabra clave es los suyos, su familia, sus parientes, sus hermanos. Entonces aquí Marcos complementa la información de Mateo. Marcos complementa la información de Mateo afirmando que la familia de Jesús estuvo presente en el segundo gran discurso. ¿Cuál es el título que dice Marcos 3:20? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto sucede antes de que Jesús les muestre a los fariseos su incredulidad. Esto también sucede antes de que Cristo diga acerca de la madre de Jesús y sus hermanos. Ahí mismo ustedes pueden mirar en Marcos 3:20 y en Marcos 3:31 dice la madre y los hermanos de Jesús. También esto acontece antes de las parábolas. Está en concordancia con Mateo. Entonces, noten que los hermanos se querían llevar a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué decían? Mi hermano mayor se enloqueció. El Señor Jesús se enloqueció. Entonces, aquí lo que nos debemos preguntar es, ¿quiénes son más incrédulos? ¿Los fariseos y saduceos o sus propios hermanos que crecieron con él? Dice Marcos, leamos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Entonces noten, si pueden tener ahí Marcos 3:31 y a su vez Mateo 12:46-50. Mateo no registra el primer intento que tuvieron los hermanos de llevárselo, pero Marcos sí lo registra. Entonces los hermanos en Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces los hermanos ya habían intentado antes llevárselo. Entonces los hermanos habían intentado llevárselo. Entonces, ¿para qué querían hablar con él? Más que querían hablar con él, era que querían sacarlo. Se lo querían llevar. Quizás decían, no, ya mi hermano mayor estaba muy cansado, no ha comido. Quizás es por causa del cansancio. Entonces, hermano, resaltemos también igual que los fariseos, la inmensa incredulidad de los mismos hermanos. De los mismos hermanos. Y noten que esta incredulidad en los hermanos permaneció. Vayamos a Mateo, capítulo 13. En Marcos 3:21 le dicen que está fuera de sí, los propios hermanos. En Mateo 13, todo el capítulo 13 es el que nos van a enseñar acerca de las parábolas. Miremos el versículo 53 al 58. El título dice Jesús en donde, en Nazaret. Es la segunda vez donde es rechazado Jesús en su casa, en su familia.
en su pueblo. Leamos el versículo 53 de Mateo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la ¿qué? Incredulidad. Y si se acuerdan que cuando miramos la primera vez que es rechazado en Nazaret, era muy famoso. Cristo había hecho muchas señales. Era famoso en toda Galilea, en Judea, hasta en Siria. Y aquí en Mateo 12:13, esto ya sucede en el año de oposición, en el tercer año del ministerio. Y se incrementa la incredulidad. Entonces Cristo Jesús nuevamente es rechazado en su casa, en su familia, en sus parientes. Miremos un texto mucho más claro. Juan capítulo 7. Estamos respondiendo que los hermanos no son la familia de Jesús. ¿Lo creían loco? Juan 7. Juan 7 y leamos del versículo 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, un incrédulo aconsejando al Mesías. Es curioso. No sé si sea ironía, si sea hipocresía de los hermanos al decirle esto a Jesús. Meses atrás lo iban a sacar porque estaba loco. Aquí, a pesar de la gran fama y milagros que han podido oír y ver, no siendo esto suficiente, sus hermanos no creen. Entonces, la familia de Jesús, la pregunta es, ¿esta es? La familia de Jesús no era realmente la familia de Jesús, ni mucho menos de Dios, a excepción de quién, de su mamá, de María. Todos sus hermanos estaban llenos de incredulidad, igual o mucho mayor que la de los judíos religiosos, igual o mucho mayor que la de los judíos que habían visto los milagros y las señales. Y es muy triste, los hermanos crecieron con Jesús en la casa de María. Debieron escuchar sus enseñanzas, su obediencia, su sujeción. Vieron el milagro de las bodas de Caná. Vieron el milagro de cuando Jesús expulsa el demonio al judío que estaba ciego y mudo. Escucharon cómo Jesús atacó a los fariseos, a los escribas. Y ellos no creyeron. Antes dicen que está loco. Así miremos, hermanos, el segundo punto. Miren, vayamos a Mateo, el capítulo 12, y miremos el versículo 48 a 50. Este segundo punto es, esta sí es. Esta sí es ¿qué? La familia de Dios. Esta sí es la familia de Jesús. Versículo 48 al 50. Respondiendo él
al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces son estos versículos donde vamos a mirar cómo el Señor Jesús resalta ante todo la importancia de la familia espiritual por encima de la familia natural. Aquí es importante mirar que el Señor Jesucristo no está siendo descortés, aunque se lo habían querido llevar porque decían que estaba loco. Pero el Señor Jesús aprovecha esta providencia, esta circunstancia, para resaltar lo que sí es la familia. Lo que sí es la familia. Noten que en el versículo 48, 49 y 50, como lo dije en el principio, es la parte final del segundo gran discurso. Aquí estaban presentes ¿quiénes? Fariseos, saduceos, escribas. Estaba su mamá, estaban sus hermanos. Unos dicen que estaban afuera, que había muchísima gente. Pero aquí el Señor Jesús aprovecha esta buenísima oportunidad para enseñar la importancia de la familia espiritual, la importancia de la familia de Dios. Aquí el Señor Jesús aprovecha para decirle a los judíos religiosos que la verdadera familia no es la que nace de Abraham. Esa no es la verdadera familia. Porque ellos se creían familia de Dios, ellos se creían hijos de Dios. Los judíos decían y dicen hasta hoy que son la familia de Dios, porque vienen de Abraham. Jesús le dice: no, los judíos fariseos no son la familia de Dios. Los saduceos no son la familia de Dios. Ni los hermanos son la verdadera familia. Aquí Cristo resalta a sus apóstoles y condena a los judíos religiosos, porque ellos se creían los escogidos porque venían de Abraham. Aquí el Señor Jesús aprovecha para resaltar y señala a su verdadera familia, los apóstoles. Los apóstoles, enseñando que la familia de Dios es todo aquel israelita que hace la voluntad de Dios. ¿Como quién? Como María, su madre. Ella hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué tan gran voluntad hizo? Ser usada para ser la madre de Jesús. Para ser la madre de Jesús. Como lo hizo sus apóstoles, la madre de Jesús, principalmente sus apóstoles, él se quiere enfocar. Él los señala, extiende su mano. Estos mis apóstoles son mi familia, son mis hermanos, son mi madre. Y noten los apóstoles ¿qué hicieron? Los apóstoles dejaron su oficio, dejaron sus metas personales, dejaron sus propósitos personales. ¿Para qué? Para seguir a Cristo, para seguir al Maestro, para seguir al Mesías, para seguirlo. Porque ellos creían lo que había dicho Pedro: Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo. El Señor Jesús en el versículo 49, 12, 49, y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Son sus queridos y amados apóstoles, que están con su Maestro. Y no solo es el Maestro, es el mayor profeta, es el sumo sacerdote, es el Rey, que ya había iniciado su reino, ya lo había comenzado. Y uno, Juan el Bautista, dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado con su Rey, con Cristo Jesús, el Mesías. Son sus apóstoles los que siguen aprendiendo en medio de cada milagro, en medio de cada circunstancia difícil por la incredulidad de los fariseos. Son sus apóstoles los que ven la opresión satánica de la incredulidad de los judíos
religiosos. Son sus apóstoles los que van aprendiendo día a día, semana a semana, mes tras mes, hasta que el Señor Jesús es crucificado y después continúan. Y Cristo los honra, diciéndoles, ellos son mi verdadera familia. Mis amados y queridos apóstoles son mi verdadera familia. Ahorita miremos el versículo 50, 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Como bien notaron, ya hablamos del contexto específico, que eran los apóstoles, su familia, el contexto inmediato. Sus discípulos amados son su familia, porque hacen la voluntad de Dios. Aquí podemos hacer unas preguntas muy sencillas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Miremos ahí en Mateo 4:17. ¿Cuál es la voluntad de Dios que hace la familia de Dios? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la voluntad de Dios, que así como los apóstoles, así como su mamá, así como Nicodemo, como José de Arimatea, se arrepintieron, también es que usted, también es que yo, como tuve el privilegio de hacerlo hace muchos años. Muchos de los que estamos aquí hacemos parte de la familia de Dios, pero muchos de los que están aquí aún no son de la familia de Dios. Están como los propios hermanos de Cristo. No se han arrepentido, pero ustedes se deben arrepentir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Miremos Mateo 8, capítulo 2. La voluntad de Dios es que todos nos arrepintamos. Miremos cuál más es la voluntad de Dios. Mateo 8, versículo 2 y versículo 3. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Pero noten el versículo 2. He aquí vino un leproso. Hermanos, éramos leprosos, llenos de pecado, atestados, olíamos horrible. Cristo Jesús nos recogió, nos abrazó, nos limpió, porque nos arrepentimos. ¿Y los demás qué? ¿Siguen en su lepra, en su pecado? ¿Se van a condenar? ¿No van a venir a Jesús? ¿No se van a arrepentir? Amén, porque muchos leprosos hemos sido limpios. ¿Pero faltan más? Note que Cristo dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Jesús no le cierra la puerta. Jesús quiere salvarlo. Pero ustedes deben hacer su parte, arrepentirse, arrepentirse. ¿Cuál más es la voluntad de Dios? Miremos Mateo 9:9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos. La voluntad de Dios es que Jesús quiere limpiarlo. Quiso limpiarme de la lepra de mi pecado. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que le sigamos. Que le sigamos. Así como los apóstoles lo hicieron. Lo siguieron. Los apóstoles siguieron a Jesús. Seguir a Cristo así como hicieron los apóstoles, todos sus discípulos y todos los que creyeron en Él. Siguieron al Salvador buscando ¿qué? Cada día agradarle. La voluntad de Dios también fue que hubiera salvación para los que lo consideraban loco. ¿Quiénes son? Los hermanos. Así como el Señor Jesucristo consiguió su objetivo,
de que José de Arimatea y de que Nicodemo se arrepintieran. También sus hermanos creyeron en él. Y amén por eso. Miremos Hechos. Miremos Hechos. La voluntad de Dios es que todo hombre se arrepienta. Así como lo hizo con los fariseos, también lo quiso con sus propios hermanos. Y amén por eso. Hechos 1:14. Hechos 1:14. En el contexto, ahí vemos la ascensión de Cristo, elección del sucesor de Judas. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos, miremos el versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, ¿y con quién? Con sus hermanos. Fue hasta la resurrección que ellos pudieron creer. Pero amén. ¿Creyeron? 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 Es evidente que la resurrección del Señor dirigió a sus hermanos a la conversión. Confirmemos esto en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Leamos el versículo 6. 15:6. 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí este Jacobo es el hermano de Jesús. Noten que había Jacobo el apóstol, Jacobo el hermano de Judas, pero este Jacobo se refiere especialmente al hermano de Jesús, al mismo de Santiago 1:1. Es más, es Santiago. Miremos Santiago. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este Santiago es el mismo hermano de Jesús. Y Hechos nos dice que sus hermanos, encontramos evidencia de que Santiago, pero también miremos Judas. Judas, versículo 1. Judas capítulo 1, versículo 1. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este Judas y este Jacobo son los mismos que aparecen en Mateo 13, que estaban los hermanos de Jesús. Entonces podemos responder, esta sí es la familia de Jesús. Aunque inicialmente los hermanos no eran la familia de Jesús, vinieron siendo al final, después de la resurrección. Pero en el contexto inmediato de Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, los hermanos no eran la familia de Jesús. Los parientes no eran la familia de Jesús. Eran la familia de Jesús los apóstoles. Era la familia de Jesús la mamá. Era la familia de Jesús todo aquel que hace la voluntad del Padre. Y aquí es importante que resaltemos, ustedes y yo somos la familia de Jesús, amén, porque hemos creído. Pero noten el versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Bien, amén. Ustedes y yo ya hicimos lo primero, que fue arrepentirnos. Cristo nos limpió de nuestra lepra, le estamos siguiendo. Y quiero terminar con que nos preguntemos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios como hermanos en la fe? Yo como padre, como esposo, como hermano, las hermanas como madres, los hermanos como padres, como abuelos, los jóvenes que han creído, ¿están haciendo la voluntad?
Meditémoslo, y que sea el Espíritu Santo instándonos a continuar. Quiero terminar así con dos conclusiones. La primera, la familia del Señor Jesús no es el sistema religioso judío. No son todos los descendientes de Abraham, físicos, ni mucho menos sus hermanos de sangre, en el contexto inmediato, porque todos ellos están atestados de incredulidad. Y segunda conclusión, el Señor Jesucristo culmina su segundo gran discurso en Galilea, condenando a los fariseos por su incredulidad. Pero también resalta a sus apóstoles, que son su familia, y a todo aquel que hace la voluntad del Padre. Son la familia de Dios. Y dos aplicaciones para que el Señor nos inste a continuar. Así como Cristo honró y reconoció a los apóstoles como su verdadera familia, así también nosotros sigamos amando a los que Cristo ha establecido en la iglesia como nuestros guías. ¿Quiénes son? Nuestros pastores. Eso significa sujeción y obediencia y honra y amor para con ellos. No los tengamos en poco, honrémoslos, amémoslos y obedezcámosles. Queridos hermanos y hermanas, continuemos viviendo como la familia de Dios, en donde yo y cada uno de ustedes buscamos hacer la voluntad de Dios. Y así, mis hermanos, les agradezco mucho y que les pido por favor que oremos. Santo Padre, Santo Señor, gracias porque en ese segundo gran discurso que dio tu Hijo en Galilea, en ese segundo gran discurso estuvo marcado por la autoridad de tu Hijo, también estuvo marcada por la incredulidad de los fariseos, también estuvo marcada por las señales, milagros y prodigios que hizo, y que en el momento le dijeron que echaba fuera los demonios por Belcebú, le dijeron a sus propios hermanos que estaba loco. Pero Padre Celestial, gracias porque aquí habemos muchos que somos de Jesús. Aquí habemos muchos que somos de la familia de Dios. Y así como tú lo hiciste con algunos fariseos, así como Nicodemo y José de Arimatea, así como lo hiciste con los hermanos de Jesús, ruego que sigas obrando en arrepentimiento y fe en los que no han creído, en los religiosos y en los incrédulos que están aquí. Sálvales. Anímanos a nosotros como tus hijos a continuarte siguiendo, a hacer tu voluntad y a esforzarnos para agradarte. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias.